Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. Cristo fundó su iglesia sobre la profesión de fe de Pedro o sobre Pedro. Buenos días, hermanos. Es un placer saludarle aquí de su canal de apologética en YouTube, Defiende tu Fe Pedro Esa. Suscríbete en el canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos, de los temas importantes que están aquí, de las diferentes secciones que hay aquí. Si no tienes correo Gmail, porque necesitas un correo Gmail para suscribirte, si no tienes correo Gmail, pregúntale a alguien que te ayude a abrir un correo de Gmail para que puedas suscribirte en el canal y poder entrar y ver los videos, pues, suscribirte, perdón. Le das a la campanita, te suscribes. Dale un comentario de los videos que te guste, cómo te pareció, qué te pareció, dónde te llamó más la atención. Regálanos un like, un me gusta, también el tema. Estamos también en Facebook, en apologética-defensa de la fe, y estamos también en Instagram, en @esapedro. En este nuevo tema, en este nuevo momento, en este nuevo día, vamos a traer otro tema relacionado con un tema que vimos también en estos días sobre el mismo Pedro. Habíamos visto un tema donde se hablaba de que si Pedro era la roca o quién era la roca, ¿era Pedro o era el Cristo? ¿El Cristo o era Pedro? Ahora vamos a hablar sobre nuestros hermanos separados. Nos atacan mucho con esto, sobre todo los evangélicos pentecostales. Ellos dicen que Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, o sea, en la confesión de fe de Pedro, en lo que Pedro le respondió a Cristo en una cita bíblica que vamos a ver ahorita. No la fundó en Pedro, sino en la confesión que él hizo, reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Santo de Dios. Ellos dicen así, que todo el que diga, entonces, con esta confesión, como Pedro confesó así, que Cristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, dicen ellos, todo el que reconozca al Señor como el Salvador, como el Mesías, el que lo acepte en su corazón, ese pertenece a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo? Que es así, que pertenece a la Iglesia de Cristo, pero no reconocen al Papa. No quieren creer que María es virgen, ni que María no tuvo más hijos, ni que María es madre de Dios. No dicen que somos idólatras. No están en comunión con la iglesia. Es una manipulación, es una mentira, porque la palabra de Dios ya la vamos a ver, cómo nos demuestra que no es como ellos dicen, que todo el que diga Señor, Señor, así como ellos dicen, ya yo acepté a Cristo, lo acepté en mi corazón, porque todo el que diga Señor, Señor, y acepte al Señor en su corazón, ese es miembro de la iglesia, será salvo. No, no es así. Es mentira. Y pertenece a la iglesia universal. No, a la iglesia de Cristo no. A la iglesia católica no, será a otra iglesia, a otra congregación, a otra denominación. Yo tengo una amiga que es evangélica pentecostal, que dice mucho eso. Que yo soy de la iglesia de Cristo, yo soy de la iglesia universal, yo también soy de la iglesia, no sé, de la iglesia no sé qué, pero católica no es, de la iglesia de Cristo no es, porque no está en comunión con lo que enseña la iglesia, con lo que Cristo dejó aquí como depósito en la iglesia católica. Entonces no puede ser que por la confesión de Pedro Cristo fundó la iglesia, porque no lo dice la Biblia. También lo vuelvo a decir hoy, la Reina Valera tiene todo igualito, como lo voy a decir en esta Biblia, que es la latinoamericana, la Biblia católica. Lo que yo voy a leer aquí está en la Biblia Reina Valera también. Citas bíblicas y argumentos bíblicos para desmontar esta mentira, esta manipulación. El católico que no sabe cree que es así. Oye, es por la confesión de Pedro, como no ha leído la Biblia nunca, no la lee porque tiene flojera y pereza, entonces lo cree y se va atrás del protestante y se convierte en protestante. ¿Eh?
Es lo importante de estos temas y de que usted, hermano católico, se forme, se eduque. Esto no es pelear, esto no es hacer guerra. Esto en la palabra de Dios no es para pelear, para hacer guerra. Yo no estoy buscando guerra ni peleando, yo estoy enseñando. Y yo, mi deber y el suyo también como bautizado, es estudiar la Biblia y es evangelizar y predicar el Evangelio y defender la iglesia, porque la iglesia la fundó Cristo y la pagó con un precio muy alto, con su sangre. La adquirió con su sangre. Si usted no la defiende, entonces, ¿cómo va a defender a Cristocito sin hablar, sin estudiar, sin nada? Pues, ¿cuál es el sentido de pertenencia suyo si usted no defiende la iglesia? Entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a entender este tema de hoy importantísimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido en este momento que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en este caminar. En este día con tu palabra, ayúdanos a encontrar la verdad sobre dónde fundaste tú tu iglesia, si fue sobre Pedro o sobre la confesión que él hizo de ti, o sobre la profesión de fe que hizo sobre ti. A ver si es verdad que es que todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos o pertenece a la iglesia universal, que es la iglesia católica. Con tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, ilumínanos. Ilumina a mis hermanos que nos están viendo. Bendice a su familia, todo lo que hacen. Y ayúdame a mí, con palabras sencillas, a explicarlo con tu Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, el tema de hoy. ¿En quién fundó Cristo la iglesia? ¿La fundó en Pedro o en la confesión de Pedro? ¿O en la profesión de fe de Pedro? Vamos a ver, pues ya se lo dije. Todo el que diga Señor, Señor, o el que acepte al Señor Jesucristo y diga a Él, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, sobre esa confesión que hizo Pedro, ese pertenece a la iglesia universal. O sea, pertenece a la iglesia de Cristo. Mentira, eso no es verdad. No manipulen con eso, porque eso no es mentira. No le crean a los protestantes cuando le hablan así, porque así hablan. No sé si ustedes lo han escuchado, pero así predican. Van a la casa y predican. Visitan tu casa y te predican. Están en la calle y te agarran y te predican así. Que tú no creas en eso, porque no fue así. Te voy a demostrar cómo fue y cómo es que ellos dicen por qué. ¿Cuál es la confesión de Pedro? A empezar, que ellos la sacan y es sobre esa confesión que Cristo fundó la iglesia. Vamos a ver. Ellos utilizan Mateo 16:15. Mateo 16:15. Utilizan ellos. Mateo 16:15. Jesús ve, están reunidos los apóstoles y Jesucristo. Y Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, algunos en la calle dicen que es Juan fuera de la iglesia, pues, que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Eso piensan afuera. Pero entonces Cristo se va a dirigir a ellos personalmente, directamente, adentro de la iglesia. ¿Qué piensan entonces? Fíjense el versículo 15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? O sea, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Aquí está lo que dicen los protestantes sobre la confesión de Pedro. Fíjense, porque Pedro confesó esto. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Sobre esa confesión fue que Cristo fundó la iglesia, en esa confesión. No en Pedro, sino en la confesión de Cristo, de Pedro. Por haber Pedro haber reconocido que Él es el Mesías, el Santo de Dios, el Hijo del Dios vivo, entonces ya pertenecen a la iglesia de Jesucristo, no a la iglesia universal. Mentira, no es por la confesión de Pedro. Porque si eso fuera así, si es por la confesión de Pedro, hay un personaje en Marcos 1:23 que también debe ser católico. Vamos a buscarlo, ¿no? En Marcos 1:23 hay alguien que confesó reconocer a Cristo y confesó decir quién es. Ese tiene que ser también católico, porque según la doctrina de ellos, el que confiesa
que Cristo es el Mesías, el Señor, el Dios grande, el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo. Veremos Marcos 1:23. Marcos 1:23. Dice la palabra de Dios: entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. O sea, se encontró un hombre que estaba poseído, o un endemoniado, poseído. El hombre decía, o el poseído, el demonio que estaba adentro decía: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y escuchen bien lo que dijo. Escuchen bien. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Confesó. El demonio confesó: yo sé que tú eres el Santo de Dios. O sea, ¿quién es el Santo de Dios? El Mesías, el Salvador. Entonces, si es por la confesión que hizo Pedro, este demonio confesó que Cristo, yo sé que tú eres el Santo de Dios, el Mesías, el Salvador. Entonces, este demonio es católico. Pregunto. Esto está en la Reina Valera, hermano. También está en la Reina Valera. ¿Este demonio es católico? No. Ustedes saben que no, porque ningún demonio es católico, ningún demonio pertenece a la iglesia. No pertenece a la iglesia, más bien quieren destruir a la iglesia. Ve cómo se cae la mentira. No es sobre la confesión de Pedro, porque si no, este demonio también fuera de la iglesia católica, perteneciera a la iglesia de Cristo. Y no es así, hermano. Ahora vamos a ver sobre quién la fundó. Ahora sí, vamos a ver. Mateo 16:18. Mateo 16:18. A ver sobre quién la fundó. Mateo 16:18. Así lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios: aquí es donde Cristo funda la iglesia, en esta persona llamada Pedro, a quien le cambió el nombre por Kefas. En Juan 1:42 se llamaba Simón y le dijo: te llamarás ahora Kefas, que quiere decir piedra, roca, grande, pequeña, mediana, porque el vocabulario no era rico, no tenía variedad para diferenciar entre grande, roca grande, o piedra pequeña o mediana. Versículo 18 del capítulo 16. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿En quién la está edificando? En Pedro. ¿Es en la confesión? No, no es en la confesión de Pedro, es en Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, Pedro es piedra, es Kefas, le cambió el nombre por piedra, significa Pedro, que es piedra. Sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré. El Señor la va a edificar sobre Pedro en el futuro. Está hablando de futuro, o sea, futuro. Entonces, el Señor va a edificar su iglesia en Pedro y en sus apóstoles, por supuesto. Pero el líder es Pedro y la va a edificar en él. Porque aquí lo dice: yo te daré las llaves del reino, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos la tiene Pedro. No la tiene la confesión de Pedro, sino la tiene Pedro. La llave para entrar al reino donde está Cristo, el reino de Dios, la tiene Pedro. No la tiene ningún otro pastor protestante, sino Pedro. Y le da poder de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, le está dando autoridad para decir, hacer esto y deshacer, decidir otra cosa. Tiene esa autoridad. Entonces Jesucristo va a edificar es en Pedro, no en la confesión. Y tanto es así que se lo va a demostrar con la Biblia. Hechos 2, en Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2:14, comienza, están todos reunidos, vamos a buscarla, están todos reunidos, escondidos porque están esperando al Espíritu Santo. Tienen miedo de que los arresten. Llega el Espíritu Santo y cae sobre ellos y pierden el miedo y sale a hablar. ¿Quién se para primero? Hechos 2:14. Hablar. Hechos 2:14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado,
Pedro representaba a los otros 11. Y habían elegido a Matías. ¿Se acuerdan? En versículo 15 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, Pedro se para y eligen, pide que hay que elegir a otro que sustituya a Judas, porque Judas se quitó la vida. Entonces ya están los 12 otra vez, entonces por eso que hay 12 otra vez aquí. Pedro se para representando a los 11 que están allí, y dice así la palabra de Dios: alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, bueno, no vamos a leer todo lo que dice aquí, pero lanzó un discurso, y allá había mucha gente fuera de otros países. O sea, era una iglesia que estaba allí, universal, católica, que es sinónimo de católico. Universal, sinónimo, católico. Entonces, esa iglesia era de todas partes. Estaban allí, y Pedro le está hablando a ellos lo que pasó con el Mesías, lo que ustedes hicieron, lo crucificaron, que era el Salvador, que se conviertan, que se arrepientan, que se hagan bautizar. Todo eso, ese discurso lo lanza Pedro. Entonces, Jesucristo va edificando la iglesia en Pedro, no en la confesión de Pedro. Eso es falso, una doctrina falsa de los protestantes. Si buscamos el versículo, para que ustedes vean cómo sigue Pedro, Jesucristo edificando la iglesia, agregando a la iglesia la gente, las personas, en Pedro, que la va a edificar en Pedro, que es importante, el versículo 41 que dice, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: los que acogieron la palabra de Pedro, los que acogieron la palabra de Pedro, no dice los que acogieron la confesión de Pedro, no, los que acogieron la profesión de Pedro, no. Jesús va a edificar la iglesia en Pedro. Por eso es que Pedro es el que habla, es el líder, es el que sale para adelante, es el primero de los apóstoles. Entonces dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos 3.000 personas. O sea, 3.000 personas de diferentes sitios del mundo que estaban allí en Israel reunidos, se hicieron bautizar y se unieron. Así Dios va edificando la iglesia. O sea, va metiendo gente dentro de la iglesia, va construyendo. ¿Se acuerdan de la base que son los apóstoles y los profetas? Estamos cimentados sobre esa base. Somos un edificio cuya base son los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular es Cristo. Y Cristo, que es la piedra angular, va edificando el edificio. No se cae porque es la piedra angular. Entonces va agregando 3.000 personas, Jesucristo fue agregando, pero por la palabra de Pedro, en el que va edificando la iglesia. El versículo 47 también nos dice algo, del mismo capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. ¿Ves? El Señor cada día agregaba, o sea, edificaba, sigue edificando, sigue metiendo gente en la iglesia. Y algo importante que dice la palabra de Dios es que agregaban a los que se iban salvando. O sea que la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo, es necesaria para la salvación. Aquí hay garantía, porque dice los que se iban salvando están en la iglesia de Cristo. En otra, yo no estoy diciendo que los demás no se van a salvar, ojo, pero aquí, en esta iglesia, hay garantía porque la palabra de Dios lo acaba de decir. Y lo dice la Reina Valera también. La Reina Valera lo dice. Los que se iban salvando se iban agregando también a la iglesia. Entonces, yo pertenezco y quiero estar en la iglesia que Cristo fundó porque hay garantía de salvación. Más nada. Y yo me quedo aquí. ¿Para dónde vas a coger tú, católico? ¿Para dónde vas a coger? Hermanos separados, protestantes, ve la realidad de la palabra de Dios con que te estoy predicando con la verdad y vuelve a la iglesia. A la iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir
Ahora, en Hechos 5:15, vamos a ver que hay algo más importante, que Pedro era importante, que era el líder, y que Jesucristo va a edificar la iglesia sobre Pedro, no sobre la confesión de Pedro o la profesión de Pedro. Fíjense, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas, por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra hubiera alguno de ellos. O sea, la gente sacaba a los enfermos en camas y camillas y la ponían en la calle, para que cuando pasara, ¿quién? ¿La confesión de Pedro? No, para que cuando pasara Pedro, tan solo su sombra era motivo para sanación. Ellos esperaban que la sombra los tocara, la sombra de Pedro solamente los tocara y quedaban sanos. Era la fe de ellos. Y era Cristo actuando en Pedro, que es el líder. ¿Ves? Yo edificaré la iglesia en Pedro, dice Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Cristo, sobre Pedro, ahí Cristo está edificando su iglesia. Acudían multitudes de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Nada más con pasar la sombra de Pedro. Entonces me van a decir que no es importante Pedro, que Pedro no es el líder, que Jesucristo no está edificando la iglesia en Pedro, que está metiéndole a la gente a la iglesia por medio de Pedro, y más adelante sigue actuando Pedro. En muchas citas bíblicas donde Pedro actúa, pero también comienzan a actuar los apóstoles, porque estos son los hechos de los apóstoles. Los apóstoles comienzan la vida que hicieron ellos después de Pentecostés. Nacimiento de la iglesia, comienzan a actuar, ¿ves? Pero Pedro es el líder, comenzó Pedro y siguió Pedro trabajando, edificando Cristo la iglesia en Pedro. No en la confesión de Pedro, ni en la profesión de fe, como dicen, pues, de Pedro. Entonces, eso no está bien, está mal, es una mentira y no lo creemos. Yo le creo a la palabra de Dios, no le creo lo que diga mi hermano separado, o el protestante, o el pastor. Hermano, no le creas a tu pastor, tú mismo investiga en la palabra de Dios para que encuentres la verdad. Ahora, si es necesaria para la salvación esta iglesia, o es garantía de salvación esta iglesia que fundó Cristo, ¿será un pecado salirse de la iglesia de Cristo? ¿Será grave? Es un pecado grave, un pecado mortal. Es un pecado de apostasía, de separación, significa eso. Se separa de la iglesia. ¿Dónde sale eso? Bueno, lo dice Santiago 5:19. Santiago 5:19 me dice que salirse de la verdad, porque el Espíritu dejó la verdad y el Espíritu Santo en la iglesia que él funda. Salirse de la verdad es un pecado mortal, un pecado grave. Santiago 5:19. Escuchemos bien. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, ¿ves? Si alguno se extravía, se va lejos de la verdad, se ha apartado de la verdad, se ha salido de la verdad, y otro lo hace volver, a la iglesia donde está la verdad completa, donde está el Espíritu Santo en plenitud, completo. Sepan que el que aparta a un pecador, ¿es un pecado o no entonces salirse de la verdad? ¿Es un pecado o no salirse de la iglesia católica? Sí, es un pecado. Si usted se va, hermano católico, de la iglesia de Cristo, si usted está siendo tentado por algún hermano separado y usted tiene intenciones de irse a la iglesia, usted va a cometer un pecado de apostasía y un pecado mortal. Aquí lo dice. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Santiago 5:19. Es un pecado que lleva a la muerte. Por eso es que cuando usted vuelve, el protestante que se convierte y entra a la iglesia tiene que confesarse. Y hay sacerdotes que lo hacen, hay algunos que hacen que él haga la profesión de fe de nosotros los católicos, el credo, delante de la comunidad, para que la comunidad lo vuelva a recibir como hermano.
en la iglesia y miembro de la iglesia de Jesucristo. Si es un pecado grave, hay que confesarlo al sacerdote. No puedes volver así nada más y comulgar o meterte así alegremente. No, Señor. Termina diciendo, repito, el versículo 20, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. O sea que si tú, hermano católico, sacas a alguien de las sectas protestantes que están, porque le estás predicando la palabra de Dios y lo traes aquí, se te borran muchos pecados. Dios te perdona muchos pecados simplemente porque has sacado a alguien de un pecado, de apostasía. Lo has salvado, lo has rescatado y ha vuelto a la verdad. ¿Ves por qué yo lucho? Porque yo predico y porque yo le predico también a ustedes protestantes, porque quiero que ustedes vengan a la verdad y porque la Biblia lo dice, pues, porque es un pecado grave, un pecado mortal y hay que decírselos a ellos con amor y cariño, pero hay que decírselo. No tiene que ser una peleadera, cada quien que piense lo que quiera. Total, es el mismo Dios y creemos en lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, son doctrinas distintas. No vengan con ese cuento. Esos son católicos light, católicos tibios, que el Apocalipsis dice que los vomita. Que Cristo lo vomita, Dios lo vomita. Porque eres frío o caliente. Porque el tibio lo vomito. No puede ser tibio, tiene que ser frío. No te importa nada. O es caliente, ferviente en las cosas de Dios, en estudiar su palabra, en orar, en rezar rosario, en ir a misa frecuentemente, en usar los sacramentos, en confesarse. Ese es el católico caliente, en predicar, salir, evangelizar, hacer obra de caridad. Ese es el católico. Terminamos con esta cita bíblica, Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos va a decir que no todo el que diga, Señor, 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 yo reconozco que Cristo es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Yo acepto a Cristo, nuestro Señor, aleluya, hermano, aleluya. Se salva. O es de la iglesia de Cristo. No todo el que diga eso se salva o pertenece a la iglesia de Cristo. Porque se van a llevar una sorpresa ustedes que dicen creer que son de la iglesia de Cristo. Y han atacado a la iglesia como la gran ramera. Y así, a decirle gran ramera y prostituta, están atacando a Cristo. Han atacado a su madre con decirle cualquier mujer, y que tuvo más hijos, hasta tuvo otros maridos, y que no es virgen, que no es madre de Dios. Han atacado a la iglesia con que eso es un símbolo de la Eucaristía, con que la confesión no sirve porque son hombres pecadores, si Cristo lo dejó. Han predicado eso, predican a un Cristo. Señor, Señor, yo he hablado de ti, he predicado. La Biblia lo dice. Ustedes tengan cuidado, igualmente los católicos, que predican una cosa y hacen otra, y los curas, que predican una cosa y hacen otra. Hay sacerdotes que predican algo bonito, buenas prédicas, pero hacen lo que no es. Dan mal testimonio y corren a la gente de la iglesia, dividen la iglesia y trabajan mal, le trabajan al demonio en vez de trabajar a Cristo. Eso está mal, eso no está bien. El sacerdote que está dividiendo la iglesia está trabajando para el demonio, no para Cristo. El sacerdote tiene que trabajar para la unidad de la iglesia. Y no, o sea, si tú predicas a un Cristo de amor, de cariño, de reconciliación, tú no puedes ofender a los demás, ni puedes tratar mal a los demás, ni puedes humillar a la gente. No puedes hacerlo. Hermanos, sacerdotes, tengan mucho cuidado, que al que más se le dio, más se le va a exigir. Tengan mucho cuidado. A mí se me va a exigir, pero no se me va a exigir más que a usted. A usted, sacerdote, se le exige más, porque tiene más responsabilidad y más conocimiento que yo. Esa es la realidad. Entonces terminemos con Mateo 7:21. Mateo 7:21, ¿qué dice? Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará para entrar en el reino de los cielos decir, Señor, Señor, yo te reconozco como el Mesías,
como el Salvador, te acepto en mi corazón. No, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Esto da para los católicos y para los protestantes. Eso no es suficiente. ¿Qué es lo que hace falta para entrar en el reino de los cielos? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad del Padre es el que va a entrar. La voluntad del Padre es que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros y que dejó esta verdad revelada en la iglesia que Él fundó, ¿verdad? Y que debemos creer. Y si tú no crees, ¿cómo pretendes, no creyendo y predicando mentiras y engañando a los demás, entrar en el reino de los cielos? Así hayas hablado de Cristo, de haberle dicho que lo amas y todo, haber hecho milagros y todo. ¿Cómo pretendes entrar en la iglesia? Pertenecer a la iglesia o pertenecer a la iglesia celestial también, pues a la Nueva Jerusalén, y no creer en su palabra? Está mal. Eso está mal. Mal testimonio para los sacerdotes y los laicos como nosotros. Para todo va esto. Sigue la palabra de Dios, escuchen esto. Protestantes, escuchen. Aquel día, o sea, el día final, cuando venga Jesús a juzgar a vivos y muertos, aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. A ver, hemos predicado en tu nombre. Los protestantes se la pasan hablando de Jesús. Que el Señor para acá, que el Señor, aleluya, gloria a Dios, que el Señor es esto, yo lo acepto, Él es mi Señor, amén, 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 amén. Se la pasan en eso, predicando, hablando de Dios. En el culto es una prédica y predicar. Se la pasan predicando, ¿verdad? Pero no bastará con eso, ojo. ¿Con qué más no bastará? Muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Han expulsado hasta demonios. ¿Tú no ves los cultos evangélicos, pues? Los cultos protestantes. Expulsan hasta demonios. Y Jesucristo está diciendo que, aunque usted expulse demonios, si no cumple la voluntad de mi Padre, que es creer en la palabra de Dios, en su palabra que está aquí, usted no va a entrar. Aunque expulse demonios, ustedes me dirán esto: hemos predicado en tu nombre, hablado en tu nombre, hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Y el milagro, en esos cultos hay milagros todo el tiempo. Entonces, eso son mentiras para llamar la atención de la gente, y el católico ignorante cree, oye, ahí hay poder, yo me voy para allá, hay emoción, ahí hay gracia, hay prodigio, y se va para la iglesia, para la secta protestante. Yo quisiera saber dónde están los milagros del COVID ahora, pues. Los milagros del COVID, ¿dónde están los milagros que se hacen en el culto por el COVID? Si hacen muchos milagros, ¿dónde están los milagros por el COVID-19? ¿Dónde están los milagros? Cuidado con lo que están jugando. No jueguen con candela. No jueguen con candela. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. No los conozco, aléjense de mí que hacen el mal. Se cerrará la puerta y ustedes, y el católico que también actúe así, no entrará en el reino de los cielos. Porque no cumplieron la voluntad del Padre, porque no va a bastar con decir, Señor, yo te acepto, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por confesar esto ya pertenezco a la iglesia, ya me salvé. No. Con citas bíblicas, en la Biblia católica latinoamericana, pero todo esto está en la Biblia Reina Valera. Búscalo, hermanos separados. Búscalo, protestantes, que lo vas a encontrar. Y con todo amor y cariño te lo digo, búscalo, léelo sin ningún compromiso. Y deja que el Espíritu Santo te ilumine a ver si allí hay mentira. Estoy mintiendo, te estoy predicando con mi palabra, con mi doctrina. Yo no tengo doctrina, yo sigo lo que dice la iglesia, lo que enseña la iglesia, lo que está en la Biblia. Yo no puedo enseñar cosas mías que no son las mías. Eso Dios lo explica, lo dejó escrito aquí en la palabra. Bueno, hemos demostrado hoy que no es sobre la confesión de Pedro que Cristo fundó la iglesia, sino sobre Pedro, con citas bíblicas y argumentos bíblicos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza tan maravillosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy. Te damos gracias porque tú has estado maravilloso, porque nos has mostrado tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestros senderos. Gracias porque creo que mis hermanos han entendido estas citas bíblicas, esta enseñanza, y no se van a dejar confundir por ningún protestante. Gracias porque me has ayudado a mí a explicarla sencillamente, porque soy un instrumento que no sabe mucho, pues, porque yo no soy sacerdote, no soy teólogo, no soy nada de esto, Señor, pero tú has querido mostrarme a mí un poquito algo de tu palabra, y yo he querido compartirla con mis hermanos. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendito y alabado sea, Señor mío y Dios mío. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, más me queda que invitarte a suscribirte al canal en YouTube, a nuestro canal. Defiende tu fe, Pedro S.A. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos con estos temas maravillosos en las diferentes secciones que tenemos. Pero para suscribirte necesitas tener un correo de Gmail. Entonces dile a un amigo, si no sabes hacerlo, un amigo o un familiar que te cree el correo para que te puedas suscribir. Comenta algo de lo que acabas de ver hoy, en este video por lo menos, o en los videos que veas. Haz un comentario, dale un like, regálanos un like, ayúdanos con esto. Comparte estos videos con los demás para que los demás se llenen también, con tus familiares protestantes, amigos protestantes. No tengas pena, no tengas miedo, hazlo. Yo lo hago, si lo agarran, si no lo agarran, no lo agarran. Tú haces lo que tienes que hacer. Dios te manda a ti a evangelizar y a predicar. Si ellos no lo acogen, si no lo toman, allá ellos, es cosa de ellos. Pero usted mándelo, compártelo, no tenga miedo, ni vergüenza, ni pena. No se avergüenza del Evangelio de Cristo. Hágalo, compártalo. En Facebook estamos en Apologética-Defensa de la Fe, y en Instagram estamos en @SAPedro. Hermano, que Dios